Y con esto cierro este clip. Vamos a pasar a un último tema que de hecho también es de UFC. Me van a disculpar que sea tan pesado con la UFC. De a tiro hoy sí creo que me mamé, porque creo que fueron como 3 o 4 cosas las que hablé de UFC. Pero la verdad es que últimamente he estado muy viciado. O sea, tengan en cuenta que yo empecé a ver UFC desde la 290, que pues fue hace cosa de 2 meses. Y tengo un mundo delante por el cual descubrir. Es como si nunca hubieras entrado a una biblioteca, te empezaron a apasionar los libros y tienes millones de libros por ver. Pues yo tengo miles de peleas por ver. Y la verdad es que he estado muy viciado. ¿Sí? Cada noche me intento ver 1, 2 o 3 peleas prácticamente a diario. Y la verdad es que es un mundo que me ha estado empezando a apasionar mucho. Y por lo mismo me han estado empezando a salir pequeños datos curiosos, pequeñas noticias o comentarios que hacen los peleadores sobre otros peleadores, es decir, casi puro trash talking o casi puro beef, pero también hay muchas opiniones muy positivas. Luego que si tal peleador se lesionó, que si tal peleador quiere pelear contra otro, que si tal peleador quiere subir de categoría o no, lo que sea. Y dentro de esas noticias hay una que me pareció bastante graciosa y se las quería comentar, y tiene que ver con la velada UFC 291, que fue comentada por mí hace unos cuantos episodios, si no me equivoco el mismo episodio pasado. Esta velada, como algunos recordarán, fue protagonizada, o era el main event, Justin Gaethje versus Dustin Poirier 2. Estos dos peleadores son dos peleadores del peso ligero bastante buenos, que ambos tienen un récord profesional muy bueno. Son dos peleadores que se han enfrentado a muchísimos nombres de su misma categoría, han compartido muchos rivales, y entre ellos realmente no es que exista una rivalidad, pero por ser los dos tan buenos y por los dos estar siempre a la par, la gente los fichó mucho. Y cuando sucedió el primer combate, Poirier le ganó a Gaethje, le ganó en una especie como de KO técnico, en unas de ese típicas que son palizas. Cuando llega un punto en donde el referee dice ya párale, termina ganando la pelea, o sea que es un knockout técnico. Y en esta velada 291 sucedió el Justin Gaethje contra Poirier 2, el cual se especulaba que Poirier podría llegar a ganar por aquello de tener la pelea ganada en la primera vez, y por aquello de, pues no sé, quizás ser un peleador un poco más presente, quizá había peleado más recientemente que Gaethje. No sé muy bien por qué la gente decía que Poirier era 1000 veces mejor que Gaethje, cuando yo siempre los he visto muy buenos a los dos, o sea, los he visto muy parejo, y por así decirse, los dos le han ganado a los mismos rivales y han perdido contra los mismos. Por ejemplo, Charles Oliveira le ganó a los dos, Khabib Nurmagomedov le ganó a los dos. Entonces se podría decir que, bueno, no estoy seguro si Khabib se enfrentó a Poirier, ahí sí no lo tengo tan claro, pero digamos que son dos peleadores que siempre estaban muy a la par. Pero por aquello de que en la primera había ganado Poirier, muchas apuestas y mucha opinión popular se fue hacia Poirier. Y uno de ellos, una de esas personas que decidieron irse hacia el bando de Poirier y pues les terminó saliendo fatal, porque ya sabemos cómo acabó la velada 291, fue Jorge Masvidal. Jorge Masvidal, para la gente que no lo conozca, es otro peleador mítico de la UFC. Es un peleador que actualmente ya está retirado, pero fue un gran peso welter en su momento. Se llegó a enfrentar contra grandes peleadores de la UFC, contra Kamaru Usman, contra Nate Diaz, contra Covington, creo que también se enfrentó, contra varios. Hubo muchas peleas y de hecho Masvidal era uno de los peleadores más virales, era una de las figuras mediáticas más importantes de la UFC en su momento, porque era un peleador que le gustaba meter mucho beef, que le gustaba hablar mucho, pero que era también muy callejero. Viene, si no me equivoco, de Cuba y vive actualmente en Miami. Pues Cuba y Florida están relativamente cerca, entonces se podría decir que Masvidal traía mucho jugo a la UFC. Siempre que iba a tener una pelea era muy emocionante verla, porque había mucho detrás, mucha habladería y muchas intenciones y muchas declaraciones. Entonces se podría decir que Masvidal es uno de los peleadores que es más recordado por ese tipo de cosas, y que pues se podría decir que era una de las figuras más importantes de la UFC. Pues Jorge Masvidal fue de los que pensaron que Poirier iba a ganar, y lo pensó tanto que apostó $100,000 a favor de Poirier, y como ya muchos sabrán, pues acabó perdiendo.
La noticia como tal, o bueno, la declaración de Masvidal como tal después de haber visto la pelea fue la siguiente: hice apuestas que probablemente no debería de hacer. Puse 100,000 pesos en DP, Dustin Poirier. Hijos, lo siento, ahora tendrán que ir a la escuela pública. Obviamente lo dice como a modo de broma porque para él $100,000 no han de ser nada seguramente. O sea, él ha de ser tan millonario que $100,000 pues es como, no sé, el 1% de su patrimonio, una cosa así. Pero pues son cosas que pasan, supongo. Entenderé o quedaré entendido que Masvidal y Poirier serán muy amigos, pero pues obviamente cuando las cosas no te salen bien, pues es lo que hay. Gage en la velada 291 noqueó a Dustin Poirier llevándose la victoria, y no solo la victoria, también se terminó llevando el cinturón BMF, que es un cinturón que en su momento le perteneció a Jorge Masvidal, por lo que de alguna manera u otra siempre todo acaba terminando conectado, siempre, de alguna manera u otra, siempre todo se conecta, todo siempre se llega a unificar.